iglesia y el pueblo de Dios que a pesar de que Israel, la nación santa de Dios, fue la nación elegida por Dios, ¿verdad? Porque ellos, los judíos fueron la nación elegida por Dios, y sobre todo porque a ellos se les confió primeramente la palabra de Dios antes que a nosotros, el pueblo gentil. Nosotros no pertenecemos a esa nación, a la Israel étnica de Israel, sino que nosotros somos la nación de los gentiles, para los cuales también a través de la gracia se abrió la puerta para que nosotros pudiésemos también recibir de Dios algo que de antemano solamente estaba destinada para ellos. O sea, la bendición de Dios, la salvación de Dios estaba destinada solamente para los judíos, no para nosotros. Pero por causas de la respuesta que el pueblo judío dio a este deseo de Dios de bendecir a su nación escogida, lo cual fue la incredulidad, pues esa puerta se nos abrió a nosotros para que los gentiles pudiésemos alcanzar esta salvación. Pero hay algo importante aquí dentro de los puntos que vamos a hablar, que ahora en este momento ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia, Pablo dice, entre los judíos y los gentiles. Para Dios ya nadie es más que nadie. Aquí todos somos igual. En la iglesia del Señor todos somos iguales. Si tú puedes llegar a ver un día que entra, por ejemplo, alguien con mucho dinero, un profesionista o lo que sea, pues esa persona no es más que ninguno de nosotros. Para Dios somos todos iguales. Aquí no hay que se van a resaltar los logros y las capacidades intelectuales para poderles dar quizás un grado de atención mejor o mayor. No, aquí todos somos iguales. Es más, como iglesia, el pastor, el que predica, es igual que el que está en la puerta recibiendo gente. Aquí no hay nadie más que nadie. ¿Sí? Nadie. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo judío? Cuando Jesús vino, pues muchos ya lo saben, muchos de ellos rechazaron lo que Jesús traía. Rechazaron por causa de la incredulidad el llamado a la salvación que Cristo Jesús venía a anunciarles. Inclusive hasta le dieron muerte al Señor. ¿Sí? Pero ni aún con eso, dice el apóstol Pablo, ni aún con que el pueblo judío haya dudado o haya pecado de incredulidad, ni aún eso anuló la fidelidad de Dios hacia su nación. Eso así fue y será hasta el último de los tiempos. Aunque Israel, aunque Jerusalén, el pueblo de Dios allá, pecó de incredulidad e hicieron lo que hicieron, pues Dios, aún en la fecha, no se ha olvidado de su pueblo amado, de su nación santa, y a la cual Dios tiene planeado pues salvar al final de los tiempos también. Amén. ¿Verdad? Pero lo hermoso de esto es que ese grado de, ese gesto de fidelidad y de amor de parte de Dios por su nación, que a pesar de que lo negaron y le hicieron lo que le hicieron, Dios los sigue amando, los seguirá amando y seguirá siendo fiel a ellos. Pero lo hermoso de esto es que como ahora nosotros ya hemos sido ingresados por medio de la fe y de la justificación a través de lo que Cristo hizo, ese mismo amor, esa misma fidelidad de Dios ha pasado también a ser parte de nuestra fe.
sea, esa dádiva de Dios también ahora nos hace a nosotros gozar a la par que ellos también. O sea, para los que creemos, los que hemos creído, sin que seamos judíos ni tengamos esas mantas largas, Dios también nos sigue amando como a ellos. Y nos sigue y seguirá siendo fiel con los que han creído, ¿verdad? Aunque no seamos judíos. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios, dice Pablo, no anularía su gracia, su fidelidad por causa de esto. ¿Verdad? Entonces hay un pequeño contraste, hay un pequeño dilema aquí, porque si el pueblo judío pecó siendo incrédulo con Dios, y aún con eso vimos por testimonio de la palabra que Dios no apartó de ellos, no anuló de ellos su fidelidad, significa que ahora nosotros podemos adoptar la misma actitud que ellos. No, ¿verdad? No, porque nuestra incredulidad o nuestro pecado no va a resaltar de ninguna manera la fidelidad de Dios. Porque para eso se nos fue dada, para que nosotros respondamos a ella y respondamos de la manera correcta, ¿verdad? Porque imagínense, si ya estando con Dios, Él tolerara que nosotros pecáramos delante de Él, pues entonces, ¿cómo Él nos va a juzgar al final de los tiempos? Es como el hijo que hace lo que quiere en casa, ¿verdad? Es maleducado, grosero, hace travesura y media y todo, y su papá lo deja. No le dice nada, y cuando el papá intenta corregirlo o llamarle la atención por algo, ¿cuál va a ser la respuesta del hijo? Va a decir, pero si nunca me dices nada, ¿y ahora por qué? ¿Sí? ¿Me entiendes? Es así de la misma manera. Esta es la idea de Pablo cuando nos da a conocer que esto no tiene que ver con que nosotros respondamos de la misma manera como el pueblo judío ante esta gracia ofrecida por Dios. Veamos, si gustan, lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 1. Veamos lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, lo que Pablo dice es que pues, porque Dios ha demostrado ser bueno con nosotros, y porque nuestro pecado resalta la bondad de Dios, entonces hagamos males para que vengan bienes. No, de ninguna manera. Dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si nosotros ya hemos muerto a él? No hay coherencia aquí. O sea, si ya hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios y hemos sido liberados de las cadenas del pecado, ¿cómo ahora nosotros vamos a seguir practicando las mismas obras que antes? Esto tiene que ver con el cambio de corazón y de naturaleza que Dios hace en todos los que creen en Él, los que hemos creído en Él. Ya no nos sentimos a gusto. Ya no queremos hacer lo malo delante de Dios. Entonces, por lo tanto, sería incoherente decir, ¿cómo vamos a seguir pecando si ya Dios ya me cambió el corazón? Para que lo entendamos más claro. Y si vemos en su contexto, versículos 5 al 8, leamos lo que Pablo dice. Dice, y si nuestra justicia, ahí mismo, muy bien, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego Pablo pone, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ¿cómo nos va a juzgar si Él mismo toleraría el pecado en nosotros?
¿cómo nos va a juzgar? Como el hijo le dice al padre, pero si tú me dejas, nunca me dices nada y ahora sí me quieres reprender, ¿verdad? Esto es algo parecido. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Amén. O sea, ese es el punto de Pablo aquí. Ahora, en resumen, Pablo dice que tanto judíos, ya explicamos cuál fue la respuesta del pueblo judío, como gentiles, dice, todos están bajo pecado. Porque dice el versículo 23, y vamos a leer el versículo 23, en las palabras del apóstol Pablo, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no dice, no, pues solamente algunos. Todos. Por esa razón, hermano, Dios nos trata a todos igual. ¿Por qué? Porque todos pecamos. A todos se nos justificó. A todos se nos perdonó. Aquí dentro del pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, no cabe la jactancia. No cabe el pensar y decir, no, pues yo soy más bueno que los demás. Yo tengo mayor santidad que los demás. No, dice la palabra, todos pecaron. Y porque todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Veamos cómo el apóstol Pablo usa referencias para establecer sus puntos en base a algunos de los salmos del Antiguo Testamento y también algunos de los textos que están en el libro de Isaías. Veamos, por ejemplo, qué dice en el versículo 10. Como está escrito, fíjense, está escrito. Aquí está. Ese es uno de los salmos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay nadie que es justo, ninguno. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, por su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus pies. ¿Qué sigue? Su boca, dice el apóstol, está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y el 2 más dice, no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Sí, hermano, lo que el apóstol está haciendo aquí es una descripción de lo que es el hombre sin Dios. Sí, hermano, eso éramos tú y yo. O sea, todas estas características que él describió en los textos que acabamos de leer son una muestra de lo que éramos tú y yo antes. ¿Alguno de ustedes nació deseando buscar de Dios? Yo no.
¿Alguno de ustedes creció deseando algún día buscar de Dios? Yo no. ¿Alguno de ustedes fue con el tiempo desarrollando un corazón tan bueno y tan noble que se dedicó por fin a amar y hacer el bien a todo el mundo? Yo no. Estábamos llenos de egoísmo, ¿no es verdad? Había, como dice el apóstol Pablo, nuestra garganta era como sepulcro, o sea, salía basura de nuestra boca, salía veneno de nuestra boca. Estábamos llenos de maldición y en lugar de correr a hacer el bien, corríamos pero a hacer lo malo. Eso, hermano, eso es el hombre que vive sin Dios en toda su esencia. Por esa razón Pablo dice, en resumen, que tanto judíos como gentiles, todos, tanto ellos como nosotros, todos estamos bajo pecado. ¿Sí? Todos. ¿Por qué? Porque no hubo uno, ni siquiera uno solo que hiciera el bien, sino que todos, ¿verdad?, vivimos haciendo el mal y haciéndolo de continuo, y aún, hermano, vivíamos sin el temor de Dios. Y es que, hermano, como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así dice, ¿verdad? Amén. Pero pregunta para ustedes, si no hay temor a Dios, ¿qué podemos esperar? Fíjense, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero si no hay temor a Dios, por eso el hombre se corrompe. Por eso el hombre, hermano, se convierte en todo lo que Pablo describe en el contexto, lo que acabamos de leer. Y sin ofender a nadie, todos venimos de esa naturaleza. De ahí nos sacó Dios. Por esa razón, Pablo dijo en una ocasión, vana es vuestra jactancia. No hay uno bueno, Pablo dijo, ni siquiera uno. Ahora entendemos lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Veamos qué dice Gálatas 2:16. Ahí mismo en el contexto el apóstol Pablo se refiere, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, el apóstol Pablo dice, nadie será justificado. ¿Por qué Pablo saca esta verdad que él dijo tiempo después? Porque la carta de los Romanos fue escrita antes del libro de los Gálatas, cuando Pablo le escribió la carta a los Gálatas, ¿verdad? Veamos por qué lo dice. Veamos en el versículo 20 y 21, dice, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es que soy judío, por ejemplo, porque ellos hacían ostentación de eso allá. Ellos se sentían la nación consentida de Dios y por eso no aceptaban a nadie más que no fuera judío. ¿Por qué? Porque ellos se tomaron muy en serio el haber sido la nación elegida por Dios, a tal punto que si había un gentil que intentaba participar de esta gracia, inmediatamente lo anulaban, lo saturaban.
¿sí? Lo maldecían. ¿Por qué? Porque ellos se sentían los únicos. Es más, hasta en la actualidad, hermano, si tú un día quieres experimentar que alguien te agarre a pedradas, ve a Jerusalén y diles que eres cristiano, que crees en Jesucristo, y con eso tendrás suficiente para salir en el primer vuelo de regreso. ¿Por qué? Porque allá no consienten, no aceptan aún que un pueblo ajeno al pueblo de ellos haya sido partícipe, o sea, participante de la gracia que Dios comenzó a difundir al resto del mundo. ¿Me doy a entender? ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo Pablo en el contexto? Ahora no hay diferencia. Aunque ellos se sientan los elegidos, o aunque aquí entre nosotros haya personas que hacen alarde de una santidad y de una perfección, dice Pablo, todos pecaron. Pero mira, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no digo mentiras. Bueno, vamos a ver lo que Pablo quiere decir a este tipo de argumentos que mucha gente levanta, inclusive aquellos que llevan el título de cristianos. Veamos lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a ellos, para que toda boca se cierre, Pablo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pongan atención, aquí quiere decir Pablo que el mundo entero, las religiones, los concilios, las doctrinas diversas que aún están rigiéndose bajo la moralidad externa y no interna, Pablo dice, todos están bajo juicio. O sea, en este momento, hermano, todos están bajo juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Y ellos no lo saben. Ellos siguen haciendo alarde de una fe, de una devoción, haciéndolo a su manera, respaldándose en las obras de la ley, respaldándose en obras de justicia, pero anulando lo más importante. Pero no me quiero adelantar aquí. Dice, ya que por las obras de la ley, el apóstol Pablo dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y no está, el apóstol Pablo no está intentando anular lo que fue la ley de Moisés en ninguna manera. Ni siquiera el Señor Jesucristo vino a quebrantarla, Él vino a cumplirla. Amén. En sí mismo. La ley no es mala. No permitan que nadie les enseñe lo contrario. Oh, si vives bajo la ley estás maldito. Sí, es una realidad quizás. Pero en sí, la ley en sí misma, en su propia esencia, no es mala. Mira, hermano, la función de la ley de Moisés fue mostrarnos a ti y a mí en lo que estamos mal. Amén. Porque, ¿cómo ibas a saber tú en lo que tú estás mal si alguien no te lo dice? Es como que tú le dices a una persona, un amigo íntimo, una persona, oye, dime lo que está mal en mí. ¿De verdad me aprecias? ¿De verdad me quieres? ¿De verdad me amas? No, pues sí. Pues dime lo que está mal en mí, porque yo puede que no me dé cuenta. Ah, entonces tú me dijiste, mira, eres orgullosa. Mira, eres arrogante. Mira, no te lo había dicho, pero eres mentirosa. Pero como te amo tanto y eres mi mejor amiga o eres mi lo que sea, pues yo no quiero lastimarte ni hacerte sentir mal, por eso mejor me callo. Cuando te veo diciendo, haciendo cosas que yo veo que no están bien. Pero ahora que tú me pides que te diga, bueno, pues ahí va. Siéntate porque no te va a gustar lo que te voy a decir.
Bueno, hermano, eso hace la palabra de Dios con nosotros. Por eso cuando venimos a la iglesia y Dios a través del pastor predicando su palabra me muestra a mí lo que está mal con nosotros, es para que nos demos cuenta las cosas que debemos de cambiar. Porque si no te lo dice alguien, ¿cómo el ciego va a impedir caer en un pozo que está a unos cuantos metros de distancia si alguien no lo alerta, no le dice, hey, cuidado, ahí hay un pozo adelante, te vas a caer? ¿Sí? Claro, hay ciegos que pues quieren irse al pozo, aunque les digan que ahí hay un pozo, y dicen, pues es mi vida al final, ¿qué? Y se van y caen dentro del pozo. Pero Dios no quiere hacer eso con nosotros. Por eso te digo, la ley de Moisés tenía como función esa. ¿Cómo me voy a dar cuenta en lo que estoy mal? ¿Cómo me voy a dar cuenta de mi pecado si la ley no me lo dice? Bueno, ahí está. ¿Verdad? La ley no fue para salvarnos. No fue para que tú, cumpliendo la ley al pie de la letra, puedas ser salvado. No es para eso, no fue para eso. Porque aquellas personas o iglesias que creen que por cumplir la ley, por hacer obras de caridad, por ser el mejor de los maridos, la mejor de las esposas, por ser una persona ejemplar ante los ojos de todo el mundo, cree que por eso se va a salvar o va a encontrar aceptación de parte de Dios. Pues no es así. No, porque entonces pensar así es anular la gracia de la cual Pablo nos va a anunciar más adelante. Y aquí es donde vemos en el versículo 21 cómo Pablo hace un quiebre. Nos acaba de anunciar primeramente cuál es la realidad del hombre que vive alejado de Dios. ¿Cuál es la sentencia de los hombres que intentan ganar su salvación cumpliendo la ley? Ya lo hizo, ya lo puso en evidencia y fue duro, ¿verdad? Fue duro. Fue difícil aceptar la clase de personas que éramos tú y yo antes de venir a Dios. Sepulcro abierto es mi. Nunca nadie me había dicho eso. Que mi boca está llena de maldición. Es que eso éramos. Eso es lo que hace Pablo. Pero aquí como que le da la vuelta a la moneda. Un quiebre, como se dice. Sin anular la ley, la cual ya explicamos en qué consistió la ley. ¿Es buena o es mala la ley? Pregunto. Es buena. No es mala, es buena. Pero no es para salvación. Por eso dice, pero ahora, versículo 21, pero ahora aparte se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Testificada por quién? Por la ley y por los profetas. O sea, la gracia de Dios y la ley de Moisés trabajaron juntas y trabajan juntas. Inclusive la gracia de Dios ha sido respaldada por la ley, porque la ley tuvo como función llevar al hombre a Cristo. O sea, la ley de Moisés tuvo esa función. ¿Qué hizo primero? Nos hizo reconocer quiénes somos y dónde estamos parados. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarnos a Cristo, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue el ayo, como dice el apóstol Pablo. Si gustan, vamos a ver lo que dice el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2,
en estos postreros días, o sea, en los que estamos ahorita en este momento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. O sea, esa es la manera en la cual Dios ha manifestado la gracia de Dios. O sea, para que lo entendamos más, mi hermano. Ahora se ha abierto una puerta, se ha abierto una oportunidad para que el hombre pueda encontrar la justificación, o sea, la salvación a través de un nuevo pacto, el pacto de vida a través de la gracia de Dios. Y sigamos en el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Una vez dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia? Versículo 23, lo vuelvo a repetir otra vez, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si notamos, el apóstol Pablo habla de una justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de salvación. Y como decíamos en la oración, hermano, nosotros adoramos a Dios porque Él nos ha salvado. Amén, amén. Porque por su gracia hemos sido salvos. Amén. Porque esta salvación no vino y no provino de nuestra propia capacidad o intelecto para obtenerla. Amén. Vino como en forma de un regalo que se nos dio, un regalo que no nos merecíamos. Tú te lo merecías, yo no me merecía esta gracia. ¿Por qué? Porque yo fui pero tan vil y pecador, y lo sigo siendo. Y por eso, bueno, ya no como antes, pero me sigo arropando debajo de esta gracia, porque sé que la necesito, así como tú. Amén. Porque no vamos a hacer lo que el pueblo judío hizo, que a pesar de que a ellos vino, Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, aún con eso ellos se portaron incrédulos con el Señor. No vamos a hacer eso, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Mire, hermano, la salvación es algo como esto. Es que tú te encuentras en una casa ardiendo en fuego, estabas dormido y no te diste cuenta. La casa se comenzó a quemar y tú estás en una de las recámaras, bien dormido. Quizá muchos como tienen el sueño bien profundo que ni siquiera sienten, ¿verdad? Dicen, se mueren cuando se duermen. Pues ya la casa está en llamas, ya no puede ni siquiera bajar por las escaleras, porque pues ya las escaleras, ya la parte baja ya están viendo en fuego, ya no más queda la última pieza donde tú estás dormido y de pronto te levantas. ¿Qué posibilidades hay de que tú sobrevivas? Ninguna, quizás muy poca, a menos de que saltes. Pero si estamos a una distancia de 3 pisos, pues o no te quedas, pero te mueres de golpe. La salvación es algo como esto. Estás dentro de una casa ardiendo en fuego y de pronto una mano entra por la ventana y te saca. Ileso, vivo, cuando ya no había esperanzas para ti, cuando tu destino ya había sido marcado a partir de esa tragedia. Ibas a morir quemado, achicharrado como tanta gente muere. Sí, hermano, eso representa la salvación. Esto representa la salvación que a nosotros se nos fue dada, recordando cómo vivíamos, cómo estábamos antes. Y muchos quizás podrán decir, bueno, lo que me ha pasado es para que yo no estuviera aquí en esta mañana.
Pero por la pura gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido salvarnos. Amén. Sí, algún día nos vamos a morir de algo, pero Dios quiere que tú y yo, antes de cerrar los ojos por última vez, nos aseguremos de que vamos a ir a la presencia de Dios a morar con Él. Amén. Amén. Y por eso Él nos hace este llamado y nos lo hace constantemente. Ven, porque tú no sabes cuándo es tu último día. Tú no sabes. No, pero yo tengo apenas 18 años, yo tengo mucho tiempo por delante. Nada te garantiza que llegarás ni a los 20, o a los 25, o a los 30. Mucha gente vive pensando que todavía tienen años por delante. Ahorita la gozo y al rato me arrepiento, voy y me encierro en la iglesia. No, hermano, nada te garantiza. O sí, nada, hermano, nada te garantiza que te veamos la próxima semana. Nada nos garantiza. Es más, este puede ser el último mensaje para algunos de ustedes, o para mí, Carlos, no sé por qué, porque la vida es así. Fue la mano, fue la gracia de Dios la que nos rescató. Amén. Y no solamente nos rescató, sino que nos limpió. La gracia de Dios, hermano, de la cual Pablo habla, ¿sí?, fue gratuita. Porque dice, y él dice, siendo gratuitamente, ¿cómo dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, ahí quería llegar, dice, siendo justificados costosamente, así dice. ¿Quién pagó por la salvación que ahorita tiene? La salvación es gratis. Amén. No la tenemos que pagar ni con dinero. Ven y dale a Dios para que Él salve a tus hijos. No, y aunque le des todo el oro del mundo, Dios los va a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra. Amén. Es gratis. Dice la palabra que la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo para nosotros es gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? ¿Qué es gracia? Don inmerecido, regalo inmerecido. Yo no me la merecía, tú sí, yo no. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, a través de Jesucristo y solamente a través de Él, nosotros vamos a alcanzar esta salvación. Y la hemos alcanzado. Y no va a ser por ningún otro medio. Porque a Dios le ha placido que sea a través de su Hijo. Y esta se obtiene, hermano, por medio de la fe, ¿verdad? Y esta es precisamente la justicia de la que Pablo nos habla. Versículo 25 dice, a quien Dios, o sea, a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchos interpretan aquí que dicen, oh, Dios me pasó por alto mis pecados. No, porque si Dios pasara por alto los pecados de nosotros, pues entonces eso contradeciría la justicia de Dios. No, la Biblia enseña que tanto el pecado como el pecador, todos debemos pagar. Todos debemos pagar. Segunda de Corintios 5:10 dice de esta manera, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos, dice la palabra, todos vamos a comparecer
¿verdad?, ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. Por lo tanto, tanto el pecador como el pecado deben de pagarse, deben de saldarse delante de Dios. Y como nosotros que fuimos los transgresores directos, ¿verdad?, ahora no tenemos que pagar, porque delante de Dios se tienen que pagar, porque esa es la justicia de Dios. Es como que tú te pasas un rojo saliendo de aquí, o cometes una infracción, o haces un delito, cometes un delito allá afuera, golpeaste a alguien, robaste algo, lo que sea, y de pronto te llevan a prisión y te presentan ante el juez. Tú puedes pararte delante del juez y decirle: mire, la verdad me equivoqué, no era mi intención hacerlo, yo no soy tan malo como me veo, señor juez, es que usted no me conoce, yo no soy tan malo, fue un error. ¿Quién no comete errores? Mira, preséntate ante el juez con todo tipo de argumentos, pero el delito es el delito, y él te va a decir: sí, te ves buena persona, te ves bonachón, te creo, lo que tú quieras, ¿sí? Pero has transgredido la ley. Y con todo el dolor de mi corazón, aunque te veas buena persona, incluso hasta me has caído bien, pero no por eso te voy a perdonar el delito. Tienes que pagar la multa o la sentencia por lo que has hecho. Sí, es así con Dios de igual manera. Sí, en aquel día los pecadores se enfrentarán a Dios y serán juzgados, como dice Pablo, por todo lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Pero nosotros, los que hemos creído dentro de la justicia de Dios, y como todo pecado y transgresión se tiene que pagar, se tuvo que haber pagado. Bueno, para nosotros, alguien lo hizo por nosotros. Amén. Y esto es gracia, es la gracia de Dios. Te lo descifro más claro. Ahora, lo que tú hayas hecho hasta hoy en día, por medio de Cristo y por haber puesto tu fe en Él, tu deuda ha sido saldada. No le debes nada a Dios. Amén. ¿Sí me entienden? Era para que me estuvieran diciendo amén, Amén. gloria a Dios. No les da gusto. Es como que este cuaderno está lleno de apuntes y de pronto aparecen puras hojas en blanco. Se borró todo. Es como que todo lo que está antes son todas las obras malas, perversas que yo he hecho en mi vida. Pero después de haber creído, después de haber sido salvado por Dios, ahora miren. Amén. Ahora entendemos. Esto fue lo que Dios hizo con nosotros. Así es. Porque dice la Biblia: para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Ahora nuestros pecados han sido borrados. Ahora delante de Dios hemos sido justificados. Ahora no debemos nada. Así como ese día en el restaurante alguien que nos pagó la cuenta, yo salí contento y hasta llenito. Bueno, así nosotros debemos de sentirnos contentos, felices, gozosos. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Amén. Amén. Porque la única manera de poder llegar a estar en paz con Dios y tener este tipo de gozo y paz y alegría es cuando estamos en paz con Dios, porque no le debemos a Dios todo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque Cristo lo llevó a la cruz por nosotros. Amén. 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 ¿Quién lo cree conmigo? Amén. Amén. Hermano, nadie se siente malo, ¿verdad?
Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, oye, ¿tú eres malo? Yo soy una alma caritativa y todo el mundo me quiere y soy una buena, ¿te consideras una buena persona? Sí. ¿Has robado? Pues te van a decir, no, pues sí, pero algo pequeñito, sin importancia. ¿Has mentido? Pues sí. ¿Has mirado a una mujer o a un hombre, a las mujeres con codicia? Pues, y se empiezan a descubrir, ¿no? Dicen, no, pues, la verdad sí. ¿Has pensado cosas, has tenido malos pensamientos? Pues sí. Y dices que eres bueno, ¿no? Ahora si fueras malo. No, pero aún así soy bueno. Y cuando tú les hablas acerca de estas cosas, del juicio, que Dios va a juzgar a los pecadores, que hay un lugar, hay un destino eterno para el que fue justificado, y hay un destino eterno para el que rechazó a Dios, cielo, infierno, pues ellos te dicen, pero ¿cómo Dios me va a mandar al infierno si yo soy bueno? Bueno, si Dios te juzgara, ¿verdad? En base a los 10 mandamientos, serías culpable o inocente. Ellos te van a decir en base a lo que te dijeron, no, pues, culpable. ¿Y para dónde van los culpables? ¿Para dónde van los mentirosos, por ejemplo? Tú has admitido que eres mentiroso porque has dicho mentira. Si has adulterado, ¿qué te hace? ¿En qué te convierte? No, pues en un adulto. Y así tú haces porque esa es la realidad de la gente. No, pero aún así yo no soy tan malo, yo no creo que Dios me vaya a juzgar. Bueno, esa es tu manera de pensar, pero la Biblia enseña otra cosa. Y como nadie se siente malo, como todo mundo se siente bueno, es más, las calles están llenas de ángeles de Dios. ¿O no es verdad? Ya menos les faltan las alitas ahí que salen volando de la gente. ¿Por qué? Porque así nos sentimos todos. Buenos. Pero te digo una cosa, hermano. Aunque no nos sintamos que somos malas personas, pero tan solamente por el hecho de vivir ignorando todas estas verdades, ya nos convertimos en una persona mala. El Salmo 14:1 dice, si Cristian lo pone, ya voy terminando, regálenme unos minutitos más. Dice, fíjense bien, dice el necio en su corazón. Perdón, antes de seguir, ¿ustedes saben a quién se refiere la Biblia cuando usa esta palabra? Necio. ¿Sí? No es aquel que le dices, no lo hagas y lo sigue haciendo, no lo hagas y lo sigues. No se refiere a ellos. La Biblia se refiere a los necios, a aquellos que rechazan a Dios. Aquellos que rechazan a Dios. ¿Y por qué lo rechazan? Veamos cómo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No existe Dios. ¿Has visto gente que dice así? ¿Tú crees en Dios? No creo que exista. Los ateos, especialmente ellos, pero no necesitamos llevar ese título. Con el hecho de vivir ajenos a la existencia de Dios ya nos hace como tal, porque eso dice el salmista. Dice, se han corrompido, o sea, se han echado a perder ellos mismos, hacen obras abominables, o sea, obras malas, obras perversas. No hay, el salmista dice, no hay quien haga el bien. No lo hay. Hermano, nosotros, los cristianos, ahora ya lo sabemos. No hacemos el bien, no hacemos buenas obras para alcanzar salvación. No, porque la salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Eso dice la Biblia. Sino que porque hemos sido salvados, la manifestación visible de que hemos sido salvados es que ahora hacemos buenas obras. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Los que viven bajo la ley viven creyendo que por sus buenas obras van a ser salvados. Pero los que vivimos dentro de la gracia de Dios, dentro de esta justificación, hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Amén. Antiguamente, hermano, la ley de Moisés enseñaba que si el hombre cumplía la ley, como dijimos hace un momento, podría estar en paz con Dios o podría alcanzar la salvación de Dios. Pero para los estudiosos, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto? Ninguno. Porque la palabra dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice el versículo 20. Nadie. Entonces, Pastor Carlos, ¿qué nos quiere decir en resumidas cuentas con todo esto? Lo que te quiero decir es que para poder acercarte a Dios, no necesitas ser una persona perfecta. Amén. Para poder acercarte a Dios, lo único que necesitas es reconocer que necesitas a Dios. Que dentro de tu capacidad no está en algún día poder venir a Dios por tu cuenta propia. Que te apropies de la gracia inmerecida que Dios ha derramado sobre tu vida, sobre mi vida. Es simplemente un tómalo y llévatelo. ¿Sí? Es como que entras a una tienda de artesanías, de recuerdos, ¿verdad? De adornos y te gusta un florero, algo bonito, hermoso. Y le preguntas al dueño, ¿y cuánto vale? Este sí va a ver muy hermoso en la sala de mi casa. Y te dice el dueño de la tienda, llévatelo. No tienes que pagarlo, es tuyo. Pero ¿cómo? Si a ti te costó, eso no es problema tuyo. Llévatelo. ¿Y cuál va a ser tu negocio? No te preocupes, llévatelo. No, pero es que a mí me enseñaron tengo que pagar por todo lo que recibo. Pues aquí no, aquí es gratis, yo te lo doy, llévate. Y Dios continúa haciendo este ofrecimiento a los hombres. La salvación es gratuita, pero como no nos cuesta nada, la tenemos en poco, ¿verdad? Porque si nos costara algo, pues entonces creo yo que le daríamos otro sentido. A lo mejor quizás la cuidaríamos más o la atesoraríamos más. Lo que es gratis, hermano, no le damos la misma importancia o el cuidado que debe, ¿o es verdad? Le damos mayor cuidado y le prestamos mayor atención, inclusive somos hasta más cuidadosos con todo lo que nos ha costado. Pero como aquí se trata de que a ti y a mí no nos ha costado nada, sino que ha sido gratis, hermano, esta iglesia es para que estuviera llena de gente. Pero ves tú cómo se menosprecia la dádiva de Dios. Es gratis, es tuya, solamente recíbela. Y recíbela ya, porque tú no sabes si mañana tendrás la misma oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad, es gratis. En esto consiste la gracia de Dios. Pablo dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Hermano, lo que Pablo está enseñando, inspirado por Dios, dice que ahora tú y yo hemos sido justificados delante de Dios. Amén. Y por lo tanto tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Y este, hermano, es el mensaje central del Evangelio. Amén. Nosotros ya no predicamos que por la ley seremos salvos. Ahora nosotros enseñamos que por la gracia de Dios, la gracia que fue abierta al resto del mundo, podemos alcanzar la salvación.
Pero para poder recibir este regalo y para poder alcanzar esta salvación, necesitamos depositar nuestra fe en un sacrificio que ni siquiera estuvimos presentes ese día nosotros, porque sucedió hace más de 2000 años. Ni siquiera, pero por fe. Pero no dijo Jesús, bienaventurados son los que no vieron, al Cristo crucificado, como tú y yo, pero más sin embargo creyeron. ¿Has creído tú? ¿Has creído tú que por la gracia de Dios tú eres salvado? ¿O puedes ser salvado? Pongámonos de pie, no sigamos rechazando esta gracia. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe. ¿Por quién? Por la fe. Por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también, o sea, por Cristo, tenemos entrada por la fe. Por la fe, no por tus buenas obras. Por la fe, por haber creído, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.